buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión donde vamos a tratar el megaproyecto de Petroperú Refinería Talara. Para empezar, quisiera presentar a Carlos Eduardo Paredes Lanata, presidente de Petroperú. Carlos es doctor en Economía, PhD por la Universidad de Yale, máster en Economía Internacional y Desarrollo por la misma universidad. Es licenciado y bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico. Se ha desempeñado como consultor en los campos económico, financiero, pesca y energía. En el sector público se ha desempeñado como jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, como asesor principal del Ministerio de Coordinación y Planeamiento en Venezuela, en múltiples ocasiones como consultor del Ministerio de Producción. Por otro lado, nos acompaña Diego Macera como panelista. El que habla, Eduardo Landín, soy miembro del comité organizador del CADE y COO de Hochschild Mining. El proyecto de modernización de la refinería Talara es un megaproyecto de ingeniería y construcción para las nuevas unidades de proceso. En realidad es una nueva refinería. Consta de servicios industriales y otros, y la realidad es que ha recibido importantes cuestionamientos respecto al monto de inversión, a los plazos y a su rentabilidad. En este segmento, Petroperú presentará la vía óptima para lograr el retorno de la inversión realizada en la modernización de la refinería de Talara. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días con todos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo en Petroperú con la nueva refinería de Talara. Este es el proyecto de inversión pública más grande de la historia del país y ha sido muy cuestionado, y quiero venir aquí a conversar con ustedes qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. ¿Cuál es la situación de Petroperú? Petroperú es la empresa más grande del país en ventas, superan los 4.500 millones de dólares, algunos años llegan a los 5.000 millones de dólares. Tenemos 50 años abasteciendo de combustible a todo el Perú. Tenemos una red de almacenamiento y distribución de combustibles en todo el país, lo pueden ver en el mapa. Tal vez ese es uno de los activos más importantes de la empresa. Operamos el oleoducto norperuano, lo hacemos a pérdidas para Petroperú, porque de esa manera viabilizamos la industria privada en la selva norte del país. La verdad que al ser una empresa estatal, también somos un instrumento de políticas públicas, en particular de la política de hidrocarburos. Tras la privatización de los años 90, en que se privatizaron todos los lotes que operábamos, es importante que sepan que nosotros hace más de 25 años que no producimos petróleo, y también se privatizaron los grifos. Estamos regresando al upstream, a la producción petrolera, con los lotes 64 y 192. En refinación, durante los primeros 25 años de la vida de Petroperú, fuimos un monopolio, y luego de la privatización de la Pampilla pasamos a ser un líder en un duopolio. Sin embargo, en los últimos años han entrado al mercado importantes empresas refinadoras que importan combustibles, y tenemos un mercado cada vez más competitivo. Y como les dije, estamos ejecutando el proyecto de inversión pública más grande del país. En esta línea de tiempo se presenta la cronología del PMRT. PMRT quiere decir Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara. Ese nombre creo que muestra uno de los grandes problemas de Petroperú, que es el no haber sido transparentes. Este no es un proyecto de modernización de una refinería, esta es una refinería nueva. He escuchado muchas veces que este es el proyecto del gobierno de Humala, ¿no es cierto? El proyecto de alguna señora. Eso no es cierto. Este proyecto tiene sus orígenes en los años 90, cuando el Banco Mundial sugirió que cambiásemos la forma en que refinábamos, porque estábamos produciendo combustibles con plomo y mucho azufre. Hubo un primer proyecto de análisis, estudio de prefactibilidad en el
primer gobierno de Fujimori, en el gobierno de Toledo, y en el 2008, en el segundo gobierno de Alan García, se siguió avanzando y se hizo un estudio con Arthur D. Little que determinó el tamaño y validó la ubicación del proyecto, y se encargó por un concurso internacional la realización de la ingeniería de la refinería, que la ganó Técnicas Reunidas. Eso fue en el 2010, y en el 2014, ya con el gobierno de Humala, se firma el contrato con Técnicas Reunidas. Tal vez el mayor problema que hemos tenido en la refinería fue que acordamos un contrato para construir las unidades de proceso, y en la visión original las unidades auxiliares iban a ser desarrolladas por empresas privadas. Pero la asignación de las unidades auxiliares se demoró muchísimo, se demoró 3 años. Pero ya estaban construyéndose las unidades de proceso. Esta demora en la asignación de las unidades auxiliares ha generado unos sobrecostos enormes y casi llevó a la parálisis del proyecto a comienzos de este año. En cuanto a las unidades de proceso, tenemos un 92.7% de avance, y en las unidades auxiliares un 47.9% de avance. Estas son cifras de hace 2 semanas. Evolución del costo, y acá tenemos lo que llamo un popurrí de cifras y que se presta a mucha confusión. En el 2004 se hablaba en ese primer proyecto de prefactibilidad de un costo de $315 millones. Esto sí era una modernización de una refinería. Después, en el 2008, con Arthur D. Little, en ese estudio se planteó un costo de $1.334 millones, pero todavía no se había hecho la ingeniería a fondo. Cuando se hace la ingeniería con Técnicas Reunidas, después del proyecto de FIT, el costo estimado de todo el proyecto era $3.919 millones. Como pueden ver, la diferencia entre lo que pensó Arthur D. Little y lo que se definió con Técnicas Reunidas y con la supervisión y el apoyo también de Arthur D. Little, son 2 refinerías diferentes. La refinería que estamos haciendo es una refinería nueva con unidades básicamente todas nuevas, a excepción del reuso de 2 o 3 equipos. En el 2017, a fines del 2017, el costo era $4.300 millones, y esto incorpora los mayores costos por la demora y unas órdenes de cambio que se dieron durante el proyecto. Y finalmente ahora estimamos $4.700 millones. Esto incorpora los sobrecostos que hemos reconocido a nuestras empresas contratistas en unos acuerdos que hicimos públicos, que negociamos de manera rápida. Estamos firmando adendas con los contratos. Adenda, como ustedes saben, es una mala palabra en el Perú. Después de chinchero, hay que tener algo de testosterona para firmar adendas, para tomar decisiones. Pero la verdad, yo he entrado al sector público o he regresado al sector público para tomar decisiones, que es lo que necesitamos en el Perú. ¿Cuáles son los principales cuestionamientos? ¿Por qué tenemos que refinar e invertir esta bestialidad de plata si no tenemos suficiente petróleo? Bueno, la verdad es que hay muchísimos países en el mundo, Chile, Singapur, muchos países europeos, que tienen refinerías y no tienen petróleo. La refinería es un negocio en sí mismo, no es un negociazo, pero es un negocio rentable y que le da a uno la seguridad de contar con los productos refinados. ¿Por qué una empresa pública debe dedicarse al refino? El principio de subsidiariedad plasmado en la Constitución. ¿Por qué no privatizamos Petroperú? ¿No? ¿Por qué existe Petroperú? Hay muchos de ustedes que se preguntan eso. Esa es una pregunta que se trató de responder en los años 90 con la privatización parcial de la empresa, y después el poder político decidió abortar la privatización total. No está en nuestras manos el privatizar Petroperú. Creo que en el actual contexto político y social del país, esa no es una posibilidad real, y lo que estamos planteando
es cómo corregimos las taras de una empresa pública, que todas las conocemos y alguna de ellas se las voy a comentar esta mañana, bajo un contexto en el cual no puedo privatizar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que los economistas aprendimos en nuestras clases de cálculo diferencial, que se llama maximizar con restricciones. Entonces, estamos maximizando con restricciones. ¿Por qué en Talara? Bueno, la primera refinería en Talara se hizo hace más de 70 años porque el petróleo estaba en Talara, ¿no? Hoy el mercado no está en Talara y gran parte del petróleo tampoco está en Talara. Se decidió hacer allí, en esa zona, por algunas consideraciones económicas, pero sobre todo políticas. Esa es la razón. No le encuentra mucha lógica a eso. ¿Por qué el tamaño? ¿Es el tamaño 95.000 barriles el adecuado? ¿No? ¿Es un elefante blanco? Yo sí creo que es un elefante blanco y creo que mi reto es convertirlo en un elefante negro y vamos a hablar de eso. Pero creo que en parte es un elefante blanco porque se hizo de un tamaño muy pequeño. Debimos haber invertido más y poder atender todo el mercado. Vamos a concluir la refinería en el año 2021 y vamos a tener que seguir importando productos refinados. ¿Cuál es la rentabilidad de la inversión? Les voy a dar unas cifras. Creo que esos problemas de escala y ubicación llevan a que la inversión no sea muy rentable. Voy a presentar unas cifras que ya he hecho públicas y que me han valido una buena jalada de orejas. Antes las tenía más chiquitas, pero bueno, creo que me van a seguir creciendo porque no tengo problema con que me las jalen. Estoy valorizando el proyecto con el costo estimado del capital del proyecto, que son $4.700 millones, con la tasa de descuento que es el WACC, el Weighted Average Cost of Capital, de 7.83. Y lo que nos sale es que, utilizando proyecciones de precios que nos da una empresa especializada internacional, nos da un margen de refino de 9.02 por barril. La TIR del proyecto es 7.03%, es TIR positiva de 7%, no es una barbaridad, pero es menor que el WACC. Entonces el valor presente neto o el VAN que lo tienen ahí es negativo. Destruimos valor en $383 millones. Esa es la razón por que ninguna empresa privada habría hecho este proyecto. Pero la pregunta, yo he dado clases de finanzas corporativas en la maestría de la Pacífico muchos años, y cuando uno valoriza un proyecto para una empresa, lo que tú mides es el flujo de caja adicional para la empresa que genera el proyecto, ¿no es cierto? No es un standalone project, es cuánto de flujo de caja adicional me produce para la empresa. Entonces lo tengo que comparar con la actividad que ya estoy haciendo en este momento, que es importar y comercializar. ¿Cuánto es el margen adicional que me da? Cuando hago eso, el margen baja de $9.02 por barril a $4.63 por barril. Y esa es la forma que debemos estimar el valor presente del proyecto. Como ustedes pueden ver, la tasa de retorno ya no es 7.05%, sino es 3.67%. Positiva, sí. Puedes decir que la rentabilidad es positiva, pero cualquiera que ha hecho empresa, que tiene sentido común y que sabe algo de finanzas, sabe que yo no me puedo pedir prestado capital al 7.8 para invertirlo en algo que me da 3.67. Porque lo que hago es destruir valor. ¿Y cuánto valor he destruido? Bueno, he destruido cerca de $1.650 millones. Eso es el elefante blanco de Talara. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hago ahora? Ok, eso ya es leche derramada. ¿Qué hago ahora en el 2019? Otro tema que es importante para ustedes, para todos los peruanos, es cuál es el valor de Petroperú después de que le he destruido $1.650 millones, ¿no? Y me dicen, Guayo, ¿cómo vas a conseguir que un inversionista privado entre a una empresa cuyo valor de repente es negativo? Porque Talara le ha destruido $1.650 millones. En resumen, el proyecto tiene rentabilidad baja, positiva, nadie lo hubiese hecho, hemos destruido valor en cerca de $1.650 millones, y para lograr cambiar la naturaleza de Petroperú,
hay que incorporar capital privado. No hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. Tengo 8 meses y más en la empresa. He encontrado muchas cosas que tenemos que mejorar y muchas de estas cosas que tenemos que mejorar reflejan la naturaleza de empresa pública, 100% estatal, con poca rendición de cuentas, sin un principal claro a quien rendirle cuentas. Necesitamos fortalecer la empresa patrimonialmente para poder intentar traer capital privado. Esa es la conclusión. Para convertir este elefante blanco en un elefante negro, y negro por el petróleo, evidentemente. Quiero pasarles un video de 1 minuto. Necesito la ayuda. Ahí estamos. Bueno, quiero decirles que nuestra decisión en 2019, a comienzos del 2019 nos faltaba invertir 2.046 millones de dólares. Todo lo que habíamos invertido hasta antes lo considero un costo hundido. La rentabilidad del proyecto, la TIR, es 17.56%, el valor presente es 2.700 millones de creación de valor por seguir adelante con la refinería en vez de dejarla como fierro que se oxide en Talara. Si hago el análisis incremental en el sentido cuánto más me da en relación a importar y comercializar, la TIR es menor, es 11.6% y la creación de valor es cerca de 900 millones de dólares. Claramente es un proyecto con el cual tengo que seguir adelante, es la decisión racional, es convertir este elefante blanco en un elefante negro. Esto es el reto que tenemos por delante. Y esa es la razón por la cual estoy avanzando de la manera que estamos avanzando con Talara y con la refinería. Hemos firmado acuerdos que nos han permitido salir del letargo, de la indecisión y de los sobrecostos a estar yendo full speed ahead. Cuando llegué teníamos 3.700 trabajadores, hoy día tenemos más de 8.000 en la construcción de la refinería trabajando todos los días. Pero ¿qué hacemos con Petroperú y con nuestras empresas públicas? Para ya dejar el tema de la refinería. Quiero hacer unas comparaciones de Petroperú con Ecopetrol, la colombiana, que, como la llamo acá, es una comparación odiosa, ¿no? El ROA nuestro es 1.63 y el ROE es 6.9, el de Ecopetrol es 9.43 y casi 22%. Nosotros no rendimos cuentas, tenemos un principal difuso. Ellos tienen accionistas privados a quienes reportar. De decisiones de inversión, nosotros tenemos injerencia estatal constante. Hemos tenido 50 años de injerencia estatal en las decisiones de inversión, en las decisiones de precios y en las decisiones de empleo. Eso es lo que queremos cambiar. Las decisiones en Ecopetrol están sujetas al análisis costo-beneficio. Gobierno corporativo, yo soy el 12º presidente del directorio desde que se empezó el proyecto de refinería de Talara en el 2014 y tenemos 8 gerentes generales. Cuando asumí el puesto el 1 de mayo, le dije a mi mujer, no te preocupes mi amor porque son solamente 6 meses. Y bueno, tienen las cifras comparables de Ecopetrol. ¿Hacia dónde apuntamos? Nosotros acabamos de pasar por un proceso de planeamiento estratégico liderado por
el director Jaime Aguirre. Y acá está nuestra misión y nuestra nueva visión. No nos vemos en el largo plazo como una empresa petrolera, nos vemos como una empresa de energía, no nos vemos como una empresa estatal, nos vemos como una empresa de capital mixto, nos vemos como una empresa responsable desde el punto de vista social y ambiental. Nos vemos sobre todo como una empresa transparente y líder en la lucha contra la corrupción. Como ustedes pueden haber leído, esta es la base de todo lo que estamos tratando de hacer en Petroperú, de la transformación que estamos tratando de hacer en Petroperú, y es lo que de alguna manera afianza al equipo y nos fortalece para poder tratar de hacer los cambios duros y fuertes que estamos haciendo. Estamos tratando de articular con la industria y con el Estado. Hay una falta de articulación con las comunidades en la selva, con nuestros stakeholders en Talara, hay falta de articulación con otras instituciones públicas y con las mismas empresas privadas. Estamos tratando de cumplir ese rol que tenemos. Responsable social y ambientalmente, no hay sostenibilidad en esta industria si no hacemos esto. No se imaginan lo cuesta arriba que es, pero hay que hacerlo, Tenemos que trabajar con nuestras comunidades nativas en la selva, en llegar a entendimientos y en lograr un nuevo contrato social, como lo hemos denominado. Nos vemos, como les dije, con una empresa de energía. Acá tengo 2 directores que me acompañan esta mañana que están liderando el trabajo para empezar a ver nuevas fuentes de energía para el Perú y con capital mixto, ¿no? En nuestros avances, hemos avanzado mucho en el tema de transparencia. Hemos detectado una serie de fuentes de corrupción. Ya hemos pasado más de 30 cartas de preaviso de despido a funcionarios, trabajadores que han sido encontrados desde nuestro punto de vista responsables de actos de corrupción. Estamos asegurándonos de que todo el proceso se haga de acuerdo a la ley, de que se respeten los derechos de todas las personas, pero lo hemos hecho bien y por eso nos hemos demorado. Algunos de ellos ahora nos dicen que no los podemos despedir porque están con tratamiento psiquiátrico. Y bueno, cuando salgan de sus tratamientos psiquiátricos serán despedidos. Pero estamos avanzando. En recursos humanos tenemos más de 2.500 trabajadores en planilla. Hemos cerrado el pliego salarial con 9 de los 12 sindicatos que tenemos. Por primera vez tenemos un pliego bianual en más de 50 años de historia. Esta es la primera vez que firmamos un acuerdo por 2 años. Y estamos regresando a que los aumentos de salarios reflejen la productividad. Estamos regresando a la meritocracia. En el oleoducto, como les dije, estamos articulando con las instituciones públicas y con las comunidades. En lo que es el PMRT, hemos firmado los acuerdos, no nos ha temblado la mano, lo hemos hecho de manera transparente, prepublicamos los acuerdos para que todos los peruanos los conozcan y para que nadie de acá a 2 o 3 años venga a decirnos que hicimos las cosas detrás de bambalinas. Y fortalecimiento patrimonial, hemos aumentado de manera importante nuestra rentabilidad, hemos logrado ahorros significativos, reducido el endeudamiento de corto plazo y estamos conversando con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el gobierno en general para tratar de llegar a un entendimiento de cómo podemos fortalecer patrimonialmente a Petroperú, con la visión de que esto es lo que va a permitir la entrada del capital privado y mejorar estructuralmente a Petroperú. ¿Por qué ser una empresa transparente? Dentro de la empresa, si tenemos procesos transparentes, mitigamos la corrupción, incrementamos la eficiencia, no volvemos a cometer los errores del pasado. Nosotros no estamos tapando los errores, han habido muchos errores. Le estamos poniendo los reflectores a los errores, justamente para no volverlos a cometer, ¿no? Y creo que todo esto maximiza la rentabilidad. Entonces, somos transparentes para ser más eficientes, para ser más rentables. Con respecto a la transparencia y el sector público, yo creo que esto contribuye a un cambio real en el sector público, a un cambio cultural en el sector público y a una mejora en la percepción de la ciudadanía. Por eso es que estoy acá con ustedes esta mañana. Y creo que al final del día apostar por la transparencia es apostar por la decencia. Y en eso estamos. Muchas gracias. Yo tuve la oportunidad de visitar la refinería la semana pasada
La verdad que es impresionante. Más que un elefante, Guayo te diría que es un zoológico. Es, de verdad, enorme. Quien tenga la oportunidad en algún momento de visitar, de verdad que vale la pena. La inversión más grande en la historia pública, más grande en la historia del Perú, no es poca cosa. Ahora, yo no soy, para los que conocen algo de repente, yo no soy un entusiasta de las empresas públicas. No, yo creo más bien que incluso empresa pública es un oxímoron. De repente es un poco extremo, pero es más o menos como lo veo, con lo cual sí me preocupa un poco la parte pues de planes de expansión por entrada al upstream, por ejemplo, y cosas de las cuales a mí sí me generan un poquito de escozor, ¿no? La historia de Perú, de Petroperú, es muy, muy complicada y estamos hablando, además, vale la pena siempre recordar, de la empresa más grande por ventas del país, ¿no? No es poca cosa. El sentido de responsabilidad que tienes que tener con el manejo de esta empresa, no me gusta el término mucho, pero estratégica, es fundamental. Ahora, cuando hablamos de fortalecer el patrimonio, ¿no?, de Petroperú, que es un poco la parte, si quieres, medular de la presentación de Guayo, ¿no? Estamos hablando pues de transferencias públicas, ¿no?, del Tesoro hacia Petro, ¿no?, para fortalecer patrimonio. Y yo creo que Guayo ha sido sumamente claro en su explicación respecto de que desde un punto de vista de finanzas corporativas tiene total sentido lo que dice, ¿ya? Desde un punto de vista de finanzas corporativas, lo que dice Guayo tiene razón, porque el Estado es uno solo, ¿no? Y el costo de financiamiento de Petro no es el mismo del costo de financiamiento soberano, y además tienes una necesidad de saneamiento financiero de la empresa para poder aspirar a tener capitales privados. A ver, un poco, no es el sentido de llorar sobre leche derramada, pero esto se advirtió, ¿no? Desde hace muchos años, la gente que estaba cercana, incluso no tan cercana al proyecto, se advirtió que esto eventualmente iba a suceder, y creo que encaja muy bien con lo que tenemos que replantearnos justo en el espíritu de este CADE, de qué cosa incluye una economía de mercado para todos. ¿No? Este financiamiento esa transferencia estaba cantada. Insisto, Guayo tiene razón, a mí me causa igual escozor, porque deuda pública al final es deuda pública, ¿ya? Venga del financiamiento desde Petroperú, se financie Petroperú o se financie el Ministerio de Economía y Finanzas, deuda pública es deuda pública, ¿ya? Hay que ver dónde está el costo de financiamiento más bajo y qué posibilidades te da de tener unas finanzas más limpias que te permitan atraer un privado eventualmente. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Ahora, eso desde un punto de vista de finanzas públicas o finanzas corporativas. Desde un punto de vista más de economía política, la historia es más difícil. No, porque Petroperú no es una empresa regular, tiene problemas internos, ¿no?, que Guayo ya ha explicado muy bien, que además, con los que además ha sido Guayo muy transparente, y eso le ha costado las orejas que comentaba. No, y eso en realidad yo creo que hay que agradecérselo. A mí lo que me preocupa siempre de este tipo de estructuras es que terminamos dependiendo de que hay un Guayo adelante, ¿no? Terminamos dependiendo de que haya una persona que se faje por la institucionalidad, por la transparencia, ¿no? Y sabemos que en las empresas públicas ese no siempre es el caso. Entonces, ahí es donde está en realidad el punto central de la atracción de capital privado. No tanto en la plata, sino en cómo le pongo los candados a esta empresa pública, que ya está, ni modo, no la vamos a privatizar mañana, ¿ya? Cómo le pongo los candados a través de la atracción de capital privado, ¿no?, para que no dependamos de que hay un Guayo acá sentado, ¿ya? No podemos depender de que si la cabeza está más o menos proclive a decisiones políticas con la empresa más grande del Perú, la cosa funciona o no funciona, ¿no? Eso es una irresponsabilidad absoluta en el sistema institucional peruano, ¿ya? Entonces, el punto central en realidad es ese. Y a mí, pensando un poco en esto de lo que si se cumple o no se cumple, claro, finanzas corporativas es el análisis que ya dijimos, Guayo tiene razón. La parte de economía política es en donde la cosa no es tan clara,
porque, y eso es una pregunta que quisiera que Guayo de repente comente un poquito después, ¿cuáles son las probabilidades reales que hay de que un saneamiento financiero a partir de la mayor capitalización de Petroperú efectivamente atraiga un, digamos, 10% como nos mostraba que tenía Ecopetrol? Entonces, el punto 1 es un tema de cuáles son estas probabilidades reales, que nos asegura que con una limpieza interna, como se pueda hacer, que Guayo está intentando, efectivamente se pueda avanzar en abrir el accionariado. ¿Cuál es la probabilidad política de que esto suceda? ¿No? Esa parte creo que es fundamental también. El factor político acá juega muchísimo. Y tenemos al final siempre un problema del huevo o la gallina, ¿no? O sea, no te doy financiamiento para que puedas mejorar tu gobierno corporativo porque estás mal, entonces te quedas con tu mal gobierno corporativo porque no te doy el financiamiento. Es un poquito un juego recurrente en el que estamos hace tiempo, pero esta transferencia de plata desde el MEF igual digamos, personalmente a mí me suena un poco al eslogan que tienen los gringos de Don't feed the monster, ¿no? No alimentes al troll. No, si subes un cheque pues, de $1.500 millones o de $1.000 millones, lo que sea para capitalizar, es un poco en esta línea, y yo no quiero depender de que estos impuestos estén sujetos a si Guayo está o no está, ¿no? Eso a mí me preocupa muchísimo, porque le estás dando un margen de maniobra adicional a una empresa pública que realmente, obviamente no es culpa de Guayo, pero que realmente no se lo ha ganado. Entonces, esos eran un poco los comentarios, y quería también, Guayo, si podrías profundizar un poco en la parte de casos exitosos que veas similares a los de Petroperú, si te ves de repente en el marco de Ecopetrol, si te ves en el marco de Pemex, no voy a decir Petrobras, pero donde de repente hay un benchmark en el que nos podamos mirar y decir, oye, ya, este camino políticamente es razonable, financieramente es razonable, y lo que vemos en los últimos años es que ha funcionado. Adelante, sí, Guayo. Muchas gracias, Diego. Veo que la visita de Diego a Talara ha sido sumamente provechosa. Me siento muy contento de haber apoyado esa iniciativa de Diego, y te agradezco, Jaime, por haberlo acompañado. Sí, concuerdo con Diego que desde el punto de vista financiero no hay duda que lo recomendable es que el endeudamiento venga del Tesoro y no de Petroperú. Quiero hacer una aclaración. Yo fui en mis orígenes macroeconomista y he sido jefe de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces conozco la macro bien. Quiero decirles que estuve hace 2 días en el MEF también conversando sobre esto. La deuda es pública, como bien dijo Diego, sea en Petroperú o sea el Tesoro. Y la diferencia es que nos cuesta 140 150 puntos base más que sea de Petroperú. ¿Y a quién le cuesta? A todos los peruanos, ¿no es cierto? Entonces, eso es más o menos otro punto que es súper importante aclarar. Nos faltan 1.000 millones para terminar, para convertir este elefante blanco en elefante negro. Nos faltan 1.000 millones. Esto no es que yo quiero fortalecerme porque está feo mi balance. Necesito 1.000 millones y la pregunta es, ¿lo saco? Me voy y me endeudo. Todo el mundo me quiere prestar, por si acaso. Hasta por WhatsApp me dicen, tiene una línea aprobada de $500 millones, y no es chiste. Así recibo las ofertas, ¿no? Yo estaba acostumbrado acá que la banca comercial, mi jefe tiene una línea, una tarjeta de crédito, ¿no? Todo eso que nos revientan todos los días. Bueno, a mí las ofertas son entre 500 y 1.000 millones de dólares por banco. Entonces, el problema no es acceso a financiamiento en un mundo donde el exceso de liquidez es lo que lo caracteriza. El problema es que me tengo un hueco financiero de 1.000 millones de dólares. ¿Lo debe hacer el Estado o lo debe hacer el Ministerio de Economía o lo debe hacer Petroperú? Es que el que lo haga Petroperú nos cuesta más a todos los peruanos. O sea, acá esto no es una cuestión filosófica. Acá esto es la situación donde estamos, ¿no? Y lo otro es, esto no aumenta el déficit. El déficit fiscal es ahorro menos inversión pública. La única manera que yo tengo de reducir el déficit es no haciendo Talara.
Entiéndanlo, no se trata de cómo financio esto, sino que si hago o no hago la refinería. Si tiro los más de casi 4.000 millones de dólares que hemos ya puesto ahí los peruanos, si los tiro a la basura, o lo pongo en valor y genero ese valor que les estoy poniendo. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, yo no voy a generar más déficit porque la plata venga del Tesoro. No. Lo que voy a hacer es ahorrarle plata a los peruanos y generar, y lleno de la segunda parte del comentario de Diego, generar la posibilidad de una salida al problema estructural de Petroperú, que es tener a alguien a quien rendirle cuentas. Yo tengo un principal difuso en este momento, ¿no? Nosotros somos los agentes de un principal que es el Estado peruano, todos los peruanos, 32 millones de peruanos. Por cada peruano que trabaja en Petroperú, hay 15.000 peruanos accionistas de Petroperú que no trabajan en Petroperú y a los cuales no se les rinde cuentas, los cuales no saben que se les tiene que rendir cuentas y a los cuales los peruanos que sí trabajan en Petroperú no creen que hay que rendirles cuentas, ¿no? Eso es lo que tenemos que cambiar y esa es la posibilidad que tenemos ahora, ¿no? La forma que hagamos este financiamiento abrimos la posibilidad de poder tener ese cambio estructural que es la entrada de capital privado, que creo que es esencial y ahí estamos de acuerdo, todos acá adelante. Hay que tomar decisiones y bueno, vamos a ayudar a ese proceso. Con respecto a cómo nos vemos, la última parte, ¿no? Cómo nos vemos, yo quiero verme, y mi directorio quiere ver a Petroperú como una empresa de capital mixto, donde haya cada vez más rendición de cuentas y un gobierno corporativo que sea similar al de una buena empresa privada, porque también las hay malas, ¿no es cierto? Queremos transparencia y gobierno corporativo de una buena empresa privada. Eso es lo que estamos buscando. Estamos proponiendo cambios, veremos si es al gobierno actual bajo un DU o al Congreso nuevo, que incluya el fortalecimiento patrimonial y también el fortalecimiento institucional para parar esta rotación altísima de directores y de gerentes, por lo tanto, que ha causado mucho estos sobrecostos, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso y sí, yo de verdad también no quisiera que el progreso dependa de que Guayo esté ahí, porque yo estoy cumpliendo con mi segundo servicio civil obligatorio y espero que termine pronto. Entonces, hay que hacer el cambio institucional, ¿no? Muchas gracias, Guayo. Bueno, yo lo que primero quería es felicitar a Guayo por su presentación y por sus planteamientos futuros para Petroperú. Creo que es la primera vez en los 23 años que llevo acá que hay esta transparencia y por eso lo felicito. Y quería hacerte varias preguntas con respecto al tema de margen. O sea, la rentabilidad del proyecto está calculada en base a un margen de 9,02 dólares barril. A ver, en mi opinión, estos márgenes son sumamente altos. El margen mundial de refino para refinerías similares de la misma conversión está entre 5 y 6 dólares barril. Pero sí es cierto que existe la oportunidad de conseguir crudos pesados con altos contenidos de azufre y nacionales, ¿no?, que podrían llegar a darte esos márgenes, ¿no? En la presentación se ha hablado del lote 192 y el lote 64. Perupetro en su última proyección establece que ambos lotes alcanzarían 24.000 barriles día recién en el 2023 y considerando que la refinería va a tener una capacidad de 95.000 barriles, la primera pregunta es ¿qué planes tiene Petroperú con respecto a estos lotes y al resto de lotes en la selva? La integridad del oleoducto norperuano, porque es un tema que ha venido teniendo atentados continuos, y después, si no alcanzara, ¿de dónde piensan sacar esos crudos baratos? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, los crudos ecuatorianos ya no son tan baratos, ¿no? Eso es un poco la primera pregunta, ¿no? Y hago la segunda pregunta directa para que podamos terminar la sesión a tiempo. Creo que hay, un componente de la rentabilidad de una refinería claramente es la compra de crudos. Cuanto más baratos los crudos y más caros los productos, mejor, ¿no? Ahí consigues la rentabilidad, ¿no? Sin embargo, justo antes de tu ingreso a Petroperú, el 24 de febrero de este año, Petroperú fue obligado por el gobierno actual, a través del Ministerio de Transportes, a estar presente en la firma de un acta para
que los transportistas desconvocaron una huelga y Petroperú firmó esa acta y redujo el precio del diésel, ¿no? Claramente, para conseguir la rentabilidad que se está planteando, el seguimiento de la paridad de importación es absolutamente necesario, ¿no? O sea, no puedes caer en estos temas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber cómo piensa enfrentar y evitar Petroperú, contigo o sin ti, que se vea afectado por estas presiones políticas. Bueno, yo esperaba preguntas difíciles, pero no tan fregadas. El tema del crudo, el abastecimiento del crudo. El oleoducto en los años 80 transportaba 130.000 barriles diarios. Este año vamos a transportar en promedio menos de 13.000, es decir, menos del 10%. Esa es la realidad. Y tenemos, por eso el oleoducto no es rentable. Cobramos una tarifa de transporte muy alta. Acá tengo a Iván mirándome y diciendo efectivamente es muy alta, ¿no es cierto? Pero la tarifa que paga, dado el bajísimo volumen, no me cubre los costos fijos. No podemos seguir subiendo tarifa porque de esa manera lo que vamos a hacer es volvernos rentable al upstream. Entonces, la única salida es aumentar el volumen y para eso hay que promover la inversión privada primordialmente en exploración y desarrollo. Creo Ceferino, que nos acompaña, y Esquén, presidente de Perú Petro, que nos acompaña aquí, con quien estableció una relación de trabajo extraordinaria, está haciendo un súper trabajo en atraer a inversionistas y te agradezco por eso, Ceferino. Acabo de estar en Quito, hemos firmado un acuerdo con Petroamazonas para explorar en serio la posibilidad de traer el crudo de sus lotes 86 y 87 que están en el borde con el Perú, en la parte del mapa, en el suroriente ecuatoriano, tienen estos dos lotes, que es mucho más barato para ellos tender el ducto hacia el oleoducto norperuano y darnos el petróleo, que es petróleo pesado, que es petróleo que podríamos usar en la refinería y que nos da el mayor margen de conversión. O sea, estamos haciendo nuestro trabajo. Con respecto a la integridad del ducto, estamos haciendo todos los esfuerzos de coordinación con las entidades públicas, con la PCM, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, en darle la seguridad que este activo crítico nacional requiere. Y sobre todo estamos trabajando con las comunidades, ¿no es cierto? Sin contrato social, si nosotros metemos al ejército sin un acuerdo antes, sería dispararnos en el pie. Entonces, eso no lo vamos a hacer, pero sí tenemos que todos hacer un trabajo conjunto para tener un entendimiento y que haya imperio de la ley y el orden. O sea, pero tenemos que ir paso a paso, ¿no? Entonces, estamos tratando de hacer eso, Eduardo, y aunque el mayor margen lo obtenemos los crudos pesados, también podemos importar crudos livianos que nos van a dar un menor margen. Las proyecciones que tenemos ahí se basan en proyecciones de precios provistas por esta empresa internacional, por un modelo que utilizamos de optimización lineal, que ha sido supervisado recientemente por empresas del extranjero. Entonces, no hay nada de cuento, ¿ok? O sea, y sí me encontré con cuentos. Entonces, soy un poco, no un poco, soy totalmente contrario a contar cuentos, es totalmente en contra de la filosofía. Y con respecto al blindarnos de la presión política, tú mencionaste lo de febrero. Yo ya era director de Petroperú. Me enteré de esto a unas semanas después de que había pasado. No se nos informó en el directorio. Y esos son los problemas de gobierno corporativo que hemos encontrado en la empresa. Ese problema se subsanó y lo que tenemos que hacer con la incorporación de capital privado es justamente blindar a la empresa de eso. Ese es el sentido de incorporar al capital privado,
Cuando en el año 99 estaba en el MEF y firmé un acuerdo de facilidad, un nuevo acuerdo de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional, el Perú no necesitaba firmarlo. Yo sí. Yo necesitaba blindar a la política macroeconómica y a la política económica de las presiones electorales que se venían. Y por eso lo firmé. Y puse en la condicionalidad del fondo un montón de cosas que queríamos en el MEF, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer con el privado. Lo que vamos a hacer es poner en los covenants de la inversión una serie de cosas que queremos y vamos a ser transparentes sobre eso. ¿Por qué lo ponemos? No estamos haciendo esto para conseguir 500 millones de dólares más. No, estoy haciendo eso, estamos buscando hacer eso para blindar a Petroperú. Y con respecto al tema de los precios, no es solamente que los precios no los pongan muy bajos, también está la tentación de ponerlos muy altos, ¿no es cierto? Y como somos los líderes del mercado, nosotros los ponemos altos y las otras empresas lo que hacen es sonreír y seguirnos. Y los únicos que no sonríen son los usuarios, los consumidores. Entonces, nosotros tenemos la obligación de ser transparentes en cómo formulamos nuestros precios. Estamos en este momento trabajando en una revisión de las fórmulas, que quiero tener un mecanismo de rendición de cuentas con los organismos encargados de la competencia, ¿no? Para que verifiquen que cualquiera que esté en la dirección de Petro esté cumpliendo con normas de competencia y que no haya abuso de posición de dominio. Sí, perfecto. Bueno, claramente por eso yo hablaba de paridad de importación, ¿no? Porque la paridad de importación lo que hace es marcar el precio donde tú vas a poder ganar tu margen de refino y sin embargo evitar que haya empresas que ganen de más o haya importaciones que vengan al país y compitan contra las refineras, ¿no? Bueno, con esto damos por terminada la sesión.